bueno, había mucha expectativa con esta entrevista que vamos a tener ahora, que es con el doctor Cantaro, el fiscal Cantaro, el cual se ha hecho reconocido por la investigación Azuris, inclusive ha tenido el doctor Cantaro participación en programas nacionales. Bueno, esta semana ha habido también removido el avispero, habida cuenta que subsidiariamente a la causa Azuris, yo creo que primero hubo un antes, una investigación del periodista de La Nación, Hugo Alconadamón, donde deja entrever que Lázaro Báez, digamos, descargaba impositivamente gastos y para tratar de no pagar impuestos con facturas apócrifas, facturas truchas de empresas de Bahía, y bueno, ahí hubo por lo menos una ligación natural, más allá de que después los hechos podrán corroborar o no, con el tema Azuris. Y bueno, después de esta semana, el allanamiento al medio periodístico La Brújula y con la consecuente citación indagatoria de uno de los periodistas, Germán Sasso, que es el periodista que creo que ha estado, yo diría, en la punta de esta investigación y que desde hace mucho tiempo venía exhibiendo escuchas para la justicia o una parte de la justicia y para el fiscal Cantaro. Esta utilización de esa información, probablemente no sé si es técnicamente así, podría estar siendo objeto de una materia penada por el Código Penal. Pero también se entreveran algunas cuestiones vinculadas a que el allanamiento a un medio de la justicia, muchos entienden que podría estar viéndose afectado el derecho a la información, la reserva de las fuentes periodísticas, bueno, toda esta cuestión. Y yo sí lo he mantenido, lo he dicho, creo que independientemente de una cuestión técnica, me parece que en la percepción de la gente, digamos, esta situación judicial parece inicialmente un retroceso, porque todavía pareciera que al no haber sentencia sobre la causa de fondo, pareciera que, o al menos la percepción es que una situación originada en el seno de la justicia está desviando el foco de la atención. Doctor Cantaro, en principio muchísimas gracias por su presencia aquí y obviamente resaltar una vez más que yo, como usted lo ha manifestado, entiendo que el dar a conocer públicamente muchas veces estas cuestiones que antes estaban reservadas en los ámbitos judiciales democratiza en el buen sentido la justicia y permite también a veces este debate franco y además también, ¿por qué no?, que los oyentes, pero también uno pueda contar con otros elementos para sopesar después una valoración definitiva. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien. Sí, es cierto esto que decía de la necesidad imperiosa de instalar estos debates y de hacerlos públicos y de estar presente, digamos, en todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestra actividad y no reducirnos a resolver las cuestiones o a plantear las cuestiones o las persecuciones penales, en mi caso, desde no sé si lo oculto, pero desde la privacidad o la tranquilidad en alguna medida del despacho. Y sobre todo, yo agradezco que me haya invitado y que podamos discutir esto por dos razones. Primero, porque si no parece que uno está presente en los medios para recibir el elogio o el piropo de lo que se considera una buena actuación, una actitud digamos, no sé, han dicho valiente. Yo creo que forma parte de mi trabajo y no es ninguna cosa excepcional. Pero también ahora que hay una mirada crítica muy profunda respecto de nuestra actividad en la Fiscalía, sobre todo porque lo que está en juego aquí es un derecho constitucional
de informar, un derecho que tiene, ¿no?, dos caras, o no dos caras, pero dos miradas muy conectadas. El derecho a informar, que es el derecho que el periodista, y yo diría casi el derecho y la obligación que el periodista tiene, que es informar la verdad sincera de lo que conoce, y el derecho de la gente de ser informado, que ha permitido en muchísimos casos tomar conocimiento de situaciones que de no haber sido por la intervención de la prensa no hubiesen podido ser conocidas. Tanta relevancia, Andrés, tiene esto que, fíjese, usted seguramente lo conoce, pero por ahí es interesante hablarlo acá. Tan importante y tan relevante es esta comunicación y esta información, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a la Argentina por haber impuesto condena en 3 instancias, el Tribunal de Juzgamiento, la Cámara de Casación Penal de la Nación y la Corte de la Nación. Los 3 tribunales habían condenado al periodista Kimel por que en su libro, donde investigó la masacre de los monjes palotinos, Kimel aseguraba que el juez de la causa no había hecho nada o no había hecho lo que debía hacer. El juez lo querelló, a Kimel lo condenaron por esta calumnia, injuria, lo condenaron por lo que había firmado del juez en 3 instancias, incluyendo la Corte de la Nación. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo 2 cosas. Primero, sancionó a la Argentina por tener una normativa interna, un código penal, que permitiese sancionar a cualquier persona, pero particularmente a un periodista, cuando lo que se revela, aunque afecte la intimidad o el honor de una persona, está vinculado con cuestiones que tienen que ver con el interés general. Y el Código Penal, a raíz de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se modificó y hoy no puede constituir ni injurias ni calumnias cualquier cosa que se diga de una persona siempre que estén vinculadas con cuestiones que tengan que ver con el interés general. Es muy relevante el derecho a informar. Esto me gustaba decirlo porque esta además es mi absoluta convicción. Me encuentro pocos limitantes al derecho a informar y a ser informado. Y en este caso, doctor, esta situación originada aquí en Bahía Blanca, concretamente con este medio periodístico, con La Brújula y con el periodista Germán Sasso, ¿cuál es la razón, sin querer conocer si hay secretos, cuál es la razón tan de peso que justifique justamente lo que para muchos, inclusive para organismos agremiados como FOPEA y demás, puedan estar cercenando lo que ellos llaman el derecho a la investigación y el deber de informar? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque lo que uno entiende es que evidentemente ha habido una información, se sabe desde febrero, La Brújula viene publicando información desde febrero y escuchas que han sido brindadas indudablemente del seno de la justicia. Digamos, ¿cuál ha sido la razón tan de peso como para que justifique esta situación que para muchos, digamos, uno puede tener diversas lecturas, ¿no? Algunos hablarán de desvío foco atención, otros podrán imaginar se quiere ocultar algo. Usted es una persona muy inteligente, muy capaz, que entiende que estas cuestiones podían, frente a una medida de esta naturaleza, venir, inclusive la victimización, digamos, siempre cuando la víctima puede ser el más débil, aun cuando los medios de prensa son muy poderosos, siempre ante la opinión pública parecen más débiles, digamos, ¿qué razón tan fuerte puede haber como para que esto se sopese? Mire, la razón es la siguiente, y por eso además, independientemente de explicar por qué hicimos este pedido y que la gente pueda comprender o no, insisto en lo que le decía antes de que nos sentemos al micrófono, ¿no? Me parece muy interesante que esté planteado este debate, porque no admitiría ningún retaseo a este debate, porque me parece es una cuestión que es muy importante discutir por esto que hablábamos antes. Bien,
La cuestión es la siguiente. El juez Santiago Ulpiano Martínez, luego de dictar el procesamiento del grupo vinculado con Juan Ignacio Zurich por la comercialización de estupefacientes, hace un informe en su causa con una fotocopia de una página impresa de internet, de la radio o del medio, la Brújula, donde se anunciaba y luego se sostenía haberlo hecho la difusión de escuchas telefónicas que estaban agregadas a la causa. Esto importaba básicamente una cuestión: alguien y este alguien luego se confirma que es un funcionario público, un funcionario público, reveló documentación en documentos para el Código Penal, inclusive lo grabado, ¿no? Lo magnético, lo informático, estos documentos. Alguien reveló documentación que por ley debía permanecer secreta. ¿Por qué por ley? Porque el Código Procesal Penal dice que el juez puede ordenar el secreto de la causa, esto atento que puede haber afectación de los derechos de las personas, pero también de la investigación. Entonces el Código Procesal Penal establece que el juez puede decidir esto. No es que devenga secreto, no es que se transforma en secreto, porque como el Código Penal dice documentos que por ley deben permanecer secretos, no es que el juez puede decir que es lo que está secreto. El Código Procesal Penal de la Nación dice que el juez puede ordenar temporariamente, pero además dice que la causa siempre será secreta para el tercero que no esté vinculado con la causa, con lo cual la documentación que sostiene una persecución penal es secreta y en este caso había sido declarada secreta. Un funcionario público, esto se sabe, digamos, las grabaciones estuvieron en poder de la policía que las desgrabó, la Secretaría de Inteligencia, a través de observaciones judiciales, que es la que hace las escuchas, y el Juzgado Federal. Esto lo certifica el propio secretario del Juzgado Federal. Por ejemplo, no habían pasado por la Fiscalía estas grabaciones. Un funcionario público, y a ver, brevísima digresión, ¿por qué necesariamente un funcionario público sustrajo esto para revelarlo? Podría ocurrir que alguien que pasó vendiendo churros por el juzgado vio una caja que contenía casetes o disquetes y se lo hubiera llevado. Entonces te diría, bueno, mire, entonces no está tan seguro. No, porque los disquetes que reproduce la brújula están en el juzgado. Esto quiere decir que alguien los sustrajo, los grabó y se los dio a la brújula para revelar. Si un funcionario público revela documentación que debe permanecer secreta, comete el delito del artículo 157 del Código Penal. En este punto nosotros decimos, revelar es un acto único, digamos, revela quien sustrayendo el documento se lo da al periodista y ahí se agotó el delito de revelar y lo único que hace el periodista es difundir aquello que el otro ha revelado. Esta puede ser una lectura. Nosotros decimos no, revelar es un acto continuo, dinámico, complejo, en el que está compuesto por el que lo sustrae y lo da para revelar y la colaboración necesaria, central, que le presta el medio para revelar, para terminar esta revelación. Por eso nosotros decimos, veremos si el juez nos acompaña en este planteo, que los periodistas son cómplices, partícipes necesarios del autor, que es un funcionario público. Solo lo puede cometer él como autor, puede ser solo el funcionario público, pero puede tener complicidad de un no funcionario, en este caso el medio, por la revelación de estos documentos. ¿Me ibas a preguntar algo? No, justamente estaba siguiendo el análisis. Digo que, digamos, al estar, digamos, para ustedes corroborado que ha habido un delito de parte de un funcionario público. La pregunta un poco usted la respondió por adelantado, es decir, ¿y hay delito por difundir? Porque a mí se me ocurre pensar que una situación que fue famosa en el periodismo, que marcó una bisagra en el mundo, que fue el caso Watergate, ¿no es cierto? Con el famoso Garganta Profunda y estos dos periodistas que pasaron a la historia del periodismo
justamente porque a través de información que le revelaba alguien que estaba vinculado a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, hicieron caer al presidente más poderoso del mundo, ¿no es cierto? Y eso fue visto en la posteridad como el ícono de la libertad de prensa. Digo, y está bien que esto discutirlo, porque a veces hay que ver, digamos, qué es lo que estamos discutiendo, cómo, digamos, si estamos discutiendo la libertad de prensa o de pronto un poder que da la libertad de prensa para entorpecer de pronto investigaciones. Digamos, esta era la pregunta, si difundir corresponde para ustedes un delito o no, y esto es donde está la mayor duda, ¿no es cierto? Es muy interesante esto, insisto, una de las claves de la discusión, la discusión tiene dos claves. La primera tiene que ver con lo de Watergate o lo de Wikileaks, sí, ¿no? Que es el Código Penal sanciona a quien revele documentación que por ley debe permanecer secreta. Correcto. No que revele documentación, documentación que por ley debe permanecer secreta. Que este es el caso aquí en Bahía Blanca. En Bahía Blanca. Bien. No era el caso de Watergate, que era una investigación periodística que contaban con alguien que les pasaba información. Y de paso me viene bien esto, Andrés, para decirle que cuando hoy en su declaración indagatoria, que finalmente no declaró, Germán Sasso dijo que no lo hacía en preservación de la fuente. Nosotros, la verdad es que nos interesa, por supuesto, saber quién es el que sustrae documentación. Esto es una cosa tremenda, hay una venalidad de algún funcionario público que o vendió, o regaló, o cambió por favores, porque mucha gente quiere estar de aplauso con los medios periodísticos y prefiere que los medios periodísticos lo traten bien y son un eje de poder central, ¿no? Baste mirar hoy todos los programas del multimedio multicanal, esta discusión que plantean con el gobierno por si el AFCA está cumpliendo o no, si los está. Quiero decir, es un sector de poder. Entonces, algún funcionario público o vendió, o regaló, o entregó documentación secreta. Esto es muy importante. Pero conocer la identidad de quien lo hizo es nuestra función. Yo no le voy a preguntar a Sasso quién se lo dio. Esto y no hubiera sido parte de la indagatoria, porque una cosa central es que para que haya complicidad en este delito, tiene que haber un autor que sea un funcionario público, pero no que lo tenga que conocer. No crea que porque yo no conozco al autor no puede haber complicidad. Fíjese que en el juicio Vicky y Horacio 1, no el 2 donde se juzgó a los autores del robo y homicidio, en el 1 se juzgó a los cómplices, a los instigadores del robo, y no se sabía hasta ese momento quién había robado y matado, y se los condenó por cómplices de un delito que alguien había cometido, seguramente. El caso de María Marta García Belsunce, no sé si es similar. Es similar. Entonces digo, a ver, no nos interesa que nos vaya a decir, nosotros sabemos que nuestro trabajo, y jamás le pediríamos a Sasso que nos diga quién es la fuente. Nosotros le decimos a Sasso, mire, usted está siendo perseguido, defiéndase de lo siguiente, de haber participado de la revelación de esto. La segunda clave es la que me dice Andrés, muy interesante, difundir, ese fue el verbo que usaste, sí. Difundir, ¿no? Difundir es revelar. Hay esta fractura que yo decía hoy, para algunos sí, para algunos se revela cuando el funcionario público entrega la documentación, ya lo reveló, se agotó. Todo lo demás es otra cosa, es difundir, es propalar. La verdad es que, primero semánticamente, bueno, no debería ser una razón de peso, pero hay que tomarla, el diccionario de sinónimos de Pasacalpa, que nosotros, porque no crea ni por un segundo que tomar esta decisión fue una cuestión a tontas y locas. Y no que lo que nos llevó a reflexionar sobre esto haya sido por el temor de que el aplauso y el beso de los medios periodísticos por lo hecho en otros aspectos se fuese a transformar en una catapulta de bosta. No, si este es el costo que hay que pagar, a mí me pagan el sueldo para esto, no para que esté bien con los medios, así que yo tengo que hacer lo que si no me merezco un juicio político. Pero hemos reflexionado mucho sobre esto. ¿Y sobre qué reflexionamos?
revelar, que es el verbo, porque el Código Penal no permite extensiones que afecten el principio de legalidad. Entonces, cuando digo que el delito es revelar, tengo que decir que el periodista también ha revelado. O se agota cuando el funcionario público le revela en un único acto al periodista y luego el periodista, como digo, difunde, propala, cumple su rol. Este es un tema muy interesante también, muy interesante, que también reflexionamos mucho y lo estudiamos y agotamos. Hoy los autores, como se dice en derecho penal, la dogmática, la doctrina penal, entiende que la organización social está hecha en un sistema comunicacional que importa roles, y los roles importan actos, digamos, propios del rol. Entonces, entre el acto que puede estar en una complicidad de un delito o es un acto neutral, estereotipado, propio del rol, ¿sí? A ver, el que vende cuchillos no puede ser cómplice del homicidio que cometió el que compró el cuchillo, excepto que esté acogotando a la mujer en la vereda diciéndole te voy a matar, vieja loca, y le dice al señor que vende cuchillo, flaco, vendeme un cuchillo ahora. Acá yo tengo buenas razones para creer que este no es un acto neutral estereotipado propio de la función. Esto también pensamos que podía ser. ¿Es un acto estereotipado, un rol cumplido por el periodista? Desechamos todo. Dijimos, revelar es mucho más que agotarlo en el acto en que el funcionario público lo da, y lo otro es simplemente propalar o difundir. Y segundo, no hay un acto neutral, es una participación. Este delito no se hubiera podido cometer. Y termino con esto porque sé que soy muy larguero. El modo en que la brújula anunciaba la difusión de estas escuchas revelaba claramente el conocimiento de el origen, digamos, no era la sensación esta de orgullo del producto de la investigación periódica, sino, mire, tengo algo que no tiene nadie. Y esto, Andrés, habría que conectarlo también con la discusión corporativa del periodismo, ¿no? Sí, toda esta defensa sobre el derecho a informar, que claramente debe ser hecha por quien es periodista, tiene también que comprender la protección de quien evidentemente quiebra las reglas del juego. Si yo obtengo información coimeando, comprando, sobornando o aceptando regalos de un funcionario público que sé que sustrae documentación de un expediente, porque Sasso decía, tenemos en nuestro poder... digamos, esta duda que ustedes tienen de que por ahí la información, porque está claro que si la información surgió de adentro, está penado. Eso no hay duda. Independientemente de cómo era el destino, de cuál era el destino. Ahora, esta idea de que el destino iba hacia un lugar único y no, por ejemplo, a otros lugares, para ustedes desbarata esta idea de que muchos quieren instalar que hay una interna ahí adentro sobre el avance de la investigación, y sino que había otra vinculación al ser un medio único que accedía a esa información. Sí, claramente tenía el privilegio de ser el único, y le digo alguna cosa que a esta altura claramente puede sonar como una suerte de defensa. Ahora soy yo el imputado y me defiendo, pero digo, no, a sí, ver. y disculpa, digamos, pero Andrés, yo no soy periodista. No, Andrés, pero no me sentaría acá, si te condicionase, no me sentaría acá si te y condicionase. quiero decirlo claramente a la audiencia que sabiendo mi posición, yo tengo que agradecer que no ha habido ni siquiera un condicionamiento a ninguna de las preguntas. No, absolutamente nada, si no sería una patraña, ¿viste? Sería una cosa así como una mascarada, decir, claro, qué bien voy a los medios porque para que me digan. Yo no quiero que me digan que tengo razón, quiero discutir esto porque además, yo tengo un deber de objetividad como fiscal. Claro. No tengo un deber de imparcialidad como tiene el juez, pero tengo un deber de objetividad que me obliga, inclusive, si no tengo convicción de la prueba que he obtenido, a pedir el no procesamiento o el sobreseimiento. Yo le aseguro que yo lo haría. Y en esta discusión puede que se clarifique alguna cuestión que yo pudiese tener alguna duda, pero la verdad es que no tengo ninguna duda. Y le digo en esta defensa una cuestión. Cuando se dice que
el único objeto de este allanamiento y de activación de la causa ha sido que no se ventilase parte de esas comunicaciones que vinculaban concretamente al fiscal Castaño, y podría haber otras si lo digo. Dos cuestiones. Primero, el pedido de allanamiento y de indagatoria de los imputados tiene más de 20 días, diría casi un mes. Fue o a fin de septiembre o los primeros días de octubre que nosotros pedimos el allanamiento. El juez tuvo una licencia, quiso que para dinamizar esta causa estar él presente, no que firmase el juez subrogante en su caso, pero un mes. Y una buena cuestión es que quien suministra la información, si fuese parte del juzgado, yo la verdad que no lo sé y es a lo que apuntamos, pero de las comunicaciones, porque, a ver, si tenían esta comunicación telefónica donde estaba mencionado el fiscal Castaño y se da a conocer justo en el momento en que se va a allanar, como para decir, mire, es que el allanamiento persigue esto, pero ni habían anunciado que tenían esto de Castaño, que nosotros habíamos escuchado. Hay menciones también, hay conversaciones telefónicas que mencionan al fiscal de la Cruz, porque está vinculado, un abogado habla con Suris y lo menciona al fiscal de la Cruz, y esto no nos podía preocupar a nosotros porque eran cuestiones que ya habíamos visto. Y de mi parte al menos, independientemente de tus preguntas, te digo, derecho a la información central, esto que la Corte Interamericana ha dicho, todo lo que tenga que ver con el interés público, lo que vos me preguntabas de lo relevante que es, como en Watergate, conocer lo que pasa en el corazón de una causa, que no vaya a ser cuestión que a la gente que está viviendo esto se le oculte alguna cuestión porque esté conectada con el poder, etcétera. Digo, la resolución que dicta el juez ordenando el procesamiento, esto no sabemos, la continuidad de una persona vinculada a la causa, la resolución del juez que ordena el procesamiento de todos los imputados, larguísima, debe tener 50, 60 carillas, transcribe íntegramente las actas de transcripción de las fotos de desgrabación. A ver, transcribe las desgrabaciones. Todo lo central, todo lo vinculado con el corazón de la causa, está en la causa. O sea, y se le entregó copia a los medios periodísticos, con lo cual conocer lo que pasaba en la causa. Si me dijesen, no, bueno, mire, se dictó el procesamiento Suri con 4 renglones que dice como atento lo que resulta de la prueba aunada, vaya a la cárcel Suri. ¿Por qué lo metieron preso a este hombre? No, está detallado, que además es una estrategia siempre bien vista por los defensores, que le gusta que las resoluciones digan mucho porque esto les permite atacarlas más, claro, ¿no? Claro. La austeridad de palabras siempre lo deja. El juez abrió el juego, dijo por esto, en el cassette tal, en el día tal, se refiere a todo aquello que tenía que ver con lo que tiene que ver con el derecho a la información, estaba ahí. Después, ¿sabe cuántas horas son? 1800 horas. Claro. Hay grabaciones que el juez se tomó el trabajo de descartar todo aquello que, no estando vinculado con el interés de la persecución penal, podía afectar a alguien, no tenía relevancia con el delito, y entonces, claro, hacer público esto también, fíjese qué afectación, ¿no? Se prefirió afectar las conversaciones donde habla de las conexiones que Suris tiene con algún gobernador, sí. Y ¿tenía relevancia con la causa? No. ¿Se hizo algún chequeo? El juez no lo hizo, claro. ¿Qué le interesaba al juez saber si tenía conexiones con el primo, con el hijo de un gobernador? No le interesaba nada. Ahora, si uno lo va a difundir y esto al juez no le interesó y puede afectar insisto, el derecho a informar,
claro, es sí, purísimo, sí. Pero digo, la real malicia, aquella frase acuñada por la Corte Americana en la causa que origina toda esta gran libertad de prensa, dice, mire, la real malicia es habiendo podido chequear lo que uno va a difundir, no lo hace. Doctor, volviendo a la causa principal, a la causa Suris, digamos, esto seguramente tendrá, digamos, el libro está abierto, sí, va claro, a seguir, por y supuesto, ojalá, digamos, esto es, digamos, es un anhelo que ojalá que esto, que es subsidiario a la causa principal, digamos, como dice la famosa frase, se haga justicia. Pero respecto a la causa de fondo, hoy, ¿en qué situación está la causa de Suris por narcotráfico, por el tema de los delitos económicos y si estamos próximos al juicio? Nosotros ya hemos formulado al juez la requisitoria, ¿no? Pedido de que la causa pase a juicio. Con lo cual esto, bueno, ahora se le dará vista a los defensores. Los defensores podrían oponerse por nuestros argumentos, entender, a ver, el juicio es un derecho que uno tiene a que se haga, un derecho. Yo tengo derecho a que se me haga un juicio porque constitucionalmente para imponerme una pena tengo el derecho a tener un juicio, claro. Pero no estoy obligado a tener un juicio, digamos, y el Estado tiene un deber institucional de hacer un juicio para imponer una pena, pero no que tiene que hacer un juicio siempre. Si hay buenas razones de que alguien no pase por el estigma de ir a un juicio, lo tiene que evitar. Por eso, cuando uno pide la elevación, no me gusta esto de elevación de la causa, parece que hay alguien superior, pero bueno, se usa este término. Exactamente. ¿No? Que pase la causa a juicio, los defensores o los imputados pueden oponerse. Si no se opusieran, el juez decide pasar la causa a juicio y llega al tribunal oral. Yo creo que antes de fin de año claramente la causa va a estar en el tribunal oral y faltará que fije una audiencia para la realización de juicio en la comercialización de estupefacientes. La de la asociación ilícita tributaria está un poquitito más atrasada. La Cámara Federal confirmó los procesamientos y entiendo que también haremos la requisitoria de ir a juicio en la Fiscalía tiene mucha expectativa de que esto pueda tener una sanción, por lo menos en el sentido que ustedes han investigado. Sí, yo creo que nosotros con lo que tenemos y con lo que podamos probar en el juicio vamos a conseguir la condena. Cada vez que uno va analizando la documentación, va mirando las cuestiones, va a descubrir, si lo hace con cuidado, con mesura, va descubriendo cosas que sustentan. Fíjese, le digo esto, me va a tener que parar, pero bueno. En la causa seguida a los policías que a mi juicio formaban parte de la asociación ilícita, pero para el juez no. Eran simplemente funcionarios públicos que quebraron su compromiso estatal, el juez indica 5 oficiales altos que tenían relación, ¿no? Y de hecho de esos 5 que nosotros pedimos la detención y el juez no hizo lugar, asuntos internos de la policía desafectó de sus funciones a 4. Y ahora que hemos pedido la indagatoria de los policías involucrados y que hemos vuelto a analizar, de hecho, bueno, hay un pedido ahí en el ofrecimiento de prueba, le pedimos al juez que nos permita acceder a varios, 2 cosas interesantes, ¿no? Le pedimos que nos permita escuchar varias cintas que tendríamos que constatar, a ver si de la escucha surge algún dato que probablemente la transcripción hecha por los policías, un poco fría, tenemos la intuición que nos pueden dar más datos. Eso lo estamos haciendo y le hemos pedido a observaciones telefónicas de la CIDE que nos informe la pertenencia de varios teléfonos, sea entrantes o salientes en comunicaciones, donde la transcripción dice, teléfono 1, llama a Suris, teléfono 2, número tanto, quiero saber de quién es ese teléfono. Bueno, nosotros ahora ya llegamos a la conclusión de que son 7 los involucrados en esa causa. 7, no 5. Hemos rechequeando el entrecruzamiento de la información, nos parece que algún nombre que está mencionado a veces como nombre de pila,
lo conectamos con otras cuestiones y llegamos a los 5 originarios y 2 más, que esto sí le pido que me permita reservar, porque no? bueno, en pocos días más, si el juez hace lugar, no, lógicamente será público, pero hoy no. Y entonces, ¿por qué le hice esta referencia? Porque estoy seguro que cuando tengamos nuestro poder para preparar la prueba para el juicio y le dediquemos días y horas a reescuchar, vamos a encontrar todavía más elementos, pero yo creo que con los que tenemos hay buena prueba para conseguir, para obtener la condena de varios de los imputados o de todos. Doctor Cantaro, se nos fue el tiempo. Obviamente, no, por favor. No, es que aparte lo ameritaba, y nuevamente agradecerle esta presencia y me parece muy sano justamente que estos debates salgan a la luz, porque en el fondo me parece que lo que uno busca es que la justicia de a poco vaya acercándose a la gente y bueno, legitimándose, y ojalá que este debate, que ha generado un contrapunto importante en la sociedad, permita justamente este objetivo, que es el objetivo de una democracia republicana. Con toda honestidad, André, y que aunque no parezca un lugar común, yo se lo agradezco que podamos discutir con franqueza. Insisto que sabiendo tu posición respecto del tema, me parecía que este es el ámbito, ¿no? La discusión solo jurídica, qué sé yo, es importante, pero los actos que están vinculados con la persecución judicial, con la administración de justicia, son siempre cuestiones que encierran política, ideología, intereses. Y entonces decir, no, yo no voy a discutir, como dicen algunos jueces, yo no tengo ideologías. No, a ver, yo creo que hay que perseguir la legalidad y la legitimidad. Claro, lógicamente. Y esto, acercar estas dos cuestiones es tarea de la democracia. Gracias, Andrés. No, gracias a ustedes.